Uno de los grandes dilemas de la humanidad es aquel que nos hace preguntarnos si estamos solos en el universo o si existe vida más allá de nuestro planeta. A menudo los escépticos tratan de locos o consternados a los que aseguran que nos visitan extraterrestres en sus naves llamadas ovnis. Un evento que fue retratado en la cultura popular supuestamente aconteció en los Estados Unidos hacia fines de la década de los 40. Este sirvió de sustento para quienes eligen creer, me refiero al llamado incidente ovni de Roswell. Era el 2 de julio de 1947 cuando un granjero del poblado de Roswell, en Nuevo México, llamado William McBrazel, encontró unos restos de un objeto extraño en su rancho. Iba con su hijo pequeño al encuentro del rebaño de ovejas, pero en el camino encontró restos de papel de aluminio, unas tiras que parecían de caucho, cartón, algunas piezas atadas con tela adhesiva y flores dibujadas junto a una varilla delgada de madera. 3 días después, se contactaría con el sheriff del condado y lo anotició de lo descubierto. El 8 de julio la noticia sería titular del Roswell Daily Record, el periódico local. Militares capturan restos de un plato volador, escribirían como si tal cosa, sin tener en cuenta que el mencionado acontecimiento sería el punto de partida de una historia de misterios, fabulaciones, teorías conspirativas, desmentidas y archivos clasificados. Luego de analizar el caso, el sheriff supo que era un asunto que lo superaba y se comunicó con las autoridades militares más cercanas. Jesse Marcel era un militar de rango medio, fue hasta la propiedad del granjero y confiscó lo hallado por Brazel para ser estudiado. Pero junto a él concurrirían al establecimiento 2 agentes del servicio secreto, lo cual a la postre sembraría demasiadas sospechas. Para colmo, el 9 de julio el Roswell Daily Record se desmentiría a sí mismo y titularía portada diciendo que el general de la base de Texas, de apellido Ramsey, negaba tajantemente que fuera un plato volador. Es más, aseguraba que se trataba de los restos de un globo meteorológico. Así se daría por cerrado el asunto con la finalidad de que pasara al olvido. Sin embargo, década y media después, el fenómeno ufológico comenzó a propagarse en la opinión pública y la posibilidad de que exista vida extraterrestre cosechó muchos adeptos. En 1977, la película Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg abonaría aún más la creencia y se divulgaría por todo el mundo. Muchas personas denunciarían avistajes y la gente mandaba a los diarios centenares de fotos con imágenes difusas de objetos extraños surcando el cielo. Los ovnis pasarían a ser el tema de conversación cotidiano. Hacia principios de los 80, el olvidado caso Roswell sería desempolvado de su ostracismo y las noticias publicadas en el Diario del Pueblo de manera contradictoria generarían un sinfín de especulaciones. Más aún cuando un funcionario de alto rango, el militar Ramsey me refiero, había reconocido que 2 naves espaciales se habían estrellado en los cielos de la Tierra y al día siguiente se desmintió a sí mismo asegurando que era un globo meteorológico. Parte de la población se preguntaba por qué alguien inventaría una noticia así y luego la desmentiría. Algunos testigos de la época dirían que los extraterrestres se habían accidentado, que fueron capturados un par de alienígenas y que el gobierno estadounidense encubrió todo con la débil excusa del globo. Al parecer, en Roswell había ocurrido un incidente interplanetario que había permanecido oculto a la vista del público. Las teorías conspirativas suelen alimentarse de la falta de información, eso es indudable, pero en este caso había un testigo directo, un tal Frank Kaufman. En ese 1947, Frank era empleado administrativo de la base militar del pueblo de Roswell. En realidad, según sus dichos, era un agente de inteligencia que logró pasar desapercibido, lo cual le dio la posibilidad de enterarse de todo sin ser visto. Pero, ¿a qué se refería con enterarse de todo? Según él, a que los funcionarios estadounidenses encontraron 2 naves extraterrestres estrelladas y recuperaron 2 cuerpos de seres de otro planeta. Para sumar más intriga, el militar que primero entró en contacto con estos restos, Jesse Marcel, dio una versión radicalmente diferente a la que había entregado en el momento del incidente y en las décadas siguientes. Dijo que tanto el general Ramsey como él sabían que no se trataba de un globo meteorológico. Por su parte, William Moore y Charles Beats, a comienzos de los 80, publicaron un libro llamado The Roswell Incident. En él, publicarían una encendida denuncia contra el gobierno norteamericano por el ocultamiento del fenómeno y un cúmulo de supuestas pruebas de que el incidente de 1947 había estado involucrado con extraterrestres. Además, revelarían que supuestamente no solo se había recolectado restos de naves, sino también habían capturado cuerpos de alienígenas. Según los autores, los motivos del ocultamiento del incidente por parte del gobierno yanqui eran 2. 1. Evitar una ola de pánico colectivo y fundamentalmente el segundo. El gobierno de Estados Unidos se había apoderado de tecnología extraterrestre, mucho más avanzada que la humana, y eso le otorgaría una enorme ventaja en su disputa con los soviéticos por el control del mundo en plena Guerra Fría.
Sin embargo, en 1994 se desclasificarían archivos oficiales y en varios de ellos se daba por sentado que el globo que había caído en la granja de Roswell era parte del proyecto Mogul, un programa secreto que tenía la más alta calificación de confidencialidad. Los norteamericanos habían diseñado una flota de globos que llevaban adosados mecanismos de una tecnología avanzada para su tiempo y que volaban a una altura adecuada para no ser detectados por los radares de la Unión Soviética. El objetivo era espiar cómo era el avance de la potencia del Este en la construcción de armamento nuclear y escuchar con ese sistema acústico posibles explosiones de prueba. Según los documentos, el globo estrellado en la granja era el número 4 de ese proyecto. Las telas adhesivas con flores eran las que se usaban en esos globos y habían sido desarrolladas en una fábrica de juguetes. El objetivo era que pasara lo más desapercibido posible. Así se concluiría que el encubrimiento gubernamental no era de la vida alienígena, sino de misiones contra el enemigo de la época. Aún así, los convencidos de la teoría alienígena dicen que ese 2 de julio de 1947, una nave extraterrestre impactó en la granja de la familia Brazel y 2 criaturas serían capturadas. Ese incidente permitiría asegurar que desde la fecha al menos hay visitas con cierta periodicidad de seres de otros planetas. Para completar la incertidumbre, en 1995 se daría a conocer unos videos en donde un grupo de científicos le realizaba la autopsia a uno de esos seres supuestamente encontrados en el incidente de Roswell. Las imágenes se repetirían hasta el hartazgo por todo el mundo y en la televisión. Sin embargo, tiempo después, Ray Santilli, uno de los realizadores, reconoció que el video era un fraude realizado con el objeto de simular la supuesta autopsia que los científicos norteamericanos le hicieron a los alienígenas supuestamente capturados. Claro que el pueblo de Roswell no se quedaría atrás y explotaría su fama. En sus calles todo parece girar alrededor de los extraterrestres cabezones vistos en los videos y sus platillos voladores. Incluso el McDonald's del lugar tiene forma de plato volador con luces de colores que le dan un aire de ciencia ficción. Por su parte, en la afamada serie Los Expedientes X, el incidente de Roswell es uno de los elementos principales, ya que a partir de ese suceso se crea el Sindicato, uno de los principales grupos antagonistas de la serie. Por su parte, en el año 2002, 3 investigadores del fenómeno OVNI, Benson Saller, Charles Ziegler y Charles Moore, visitaron a la viuda de Kaufman, la cual les permitió acceder a su oficina y documentos. Allí los 3 encontraron finalmente alguna evidencia real con la cual concluirían que Kaufman había falsificado documentos e inventado historias a lo largo de 2 décadas. Pese a todo ello y a modo de conclusión, el mundo se divide entre los que descreen y los que eligen creer, entre los que aseguran que estamos solos y los que vemos un poco más allá o presentimos que el universo es tan inmenso que difícilmente estemos solo nosotros en él. ¿A vos qué te parece? Contame tus creencias o vivencias en los comentarios.